vamos a ver unas reglas gramaticales que se derivan de los prefijos, ¿verdad? Pero luego de los prefijos vamos a entonces a entrar en materia con respecto de algunas reglas gramaticales, ¿sí? Entonces, ustedes saben que los prefijos, puede suceder que usemos más de un prefijo en una misma palabra, ¿cierto? Eso es posible. Listo, entonces voy a pedirles el favor a alguien que me ayude con la lectura de la primera palabra que vamos a usar para explicar esta regla Yo. gramatical. Ah, listo, entonces ¿quieres hacer la lectura? Por favor. Listo, entonces dale. Ahí donde usted está señalando dice derech. Bueno, ¿tú sabes qué significa derech? Camino. Camino, muy bien. Excelente, Mauricio. Listo, entonces derech significa camino. Vamos a usar esta palabra para conocer esta regla gramatical acerca de los prefijos. Ustedes, como saben, les estaba diciendo que los prefijos se pueden usar dos prefijos a la vez, a veces hasta tres prefijos. ¿Listo? Y no hay problema con usar tres prefijos en una sola palabra. Entonces, para ser ordenados, cuando uno de los prefijos que se usa en la palabra es una VAP, la VAP en ese caso siempre se va a poner de primeras. ¿Listo? Como vemos en este caso, la VAP está acompañada, hay dos prefijos, ¿no? Es el caso que estamos hablando. Hay dos prefijos, uno es la VAP y la otra es la VET. Entonces, la VAP siempre va a ser puesta de primeras. O sea, primero pondremos la VAP y luego la siguiente puede ser en este caso la VET u otro. ¿Listo? Ruth. Ya que tienes la mano levantada, ¿me ayudas a leer esta palabra? Derech. Derech. VDR. Sí, ¿No? Muy bien. derech. ¿Está bien? Derech. VDR. Muy bien. Está correcto. ¿Listos? ¿Qué significa eso? Si puedes ayudarnos, Ruth. En el camino. Y en camino. Y en camino. Muy bien. Esa es exacta la traducción que podremos hacer. ¿Listo? Y en camino. ¿Cierto? VDR. Entonces, bueno, siempre tener en cuenta y considerar cuando hay dos prefijos, el primero tendrá que ser una VAP. El primero, si entre esos dos prefijos hay una VAP, siempre deberemos ponerlo de primeras. ¿Listo? Bien. Hay una segunda regla también, y es en el caso en el que nuevamente pueden haber dos o más. ¿Listo? Pero es el caso cuando entre ellos hay una hey, ¿cierto? Y esta hey deberá ir pegada a la palabra original, ¿listo? Entonces, aquí yo puse esa palabra, alguien que me ayude a leerla. Bueno, voy a pedirle el favor a alguien aquí que tenga la mano levantada. Helen, ayúdame. Es la siguiente en la lista. Ets. Ets. Ets, sí. Está bien. Ets. Está bien. Eso fue mi error. More, yo no sabía, perdón, a un pequeño comercial. Dentro de las cosas que fallé fue por ortografía, por la mala hábito de poner, por ejemplo, Kadosh, que es SH, y por español uno como que pone por inercia CH y es CH. Cosas como esas, ¿verdad? Sí. Sí, correcto. Entonces, eso al igual hay que corregirlo. Sí, sí. Entonces, eso toca corregirlo porque, pues, realmente la fonética es diferente. O sea, por ejemplo, si nosotros ponemos la fonética en Z, queremos decir que esto es una sign, una SADI. ¿Listo? Ah, Entonces, en ese entiendo. sentido, pues, sí va a cambiar. ¿Listo? Sí, yo descuidé esos detalles y no creí que eso fuera tan perjudicial. Sí, en ese sentido sí sería importante. ¿Listos? Gracias. Bien. Entonces, Helen, ¿sabes qué es esta palabra? Creo que era árbol, Ets. Sí, No por es ahí árbol. les tiré Sí. la pista antes de tiempo. ¿Cierto? Ah, Bien. no, pero no lo había visto, ¿No? tranquilo. Ah, bueno, No, bien, menos mal. Y la de acá ya sabemos que es camino. Listo. sí. Le voy a dar la oportunidad a la señora Amparo que me ayudes a leer esta palabra que tiene ya tres prefijos. Ah, ¿listo? Ula. 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 ¿Listo?
Y ahora aquí. Ahí es donde no sé. Ulaesk. Correcto. Ul-aetz. ¿Listo? Ulaesk. Bien. Uy, esa es muy difícil. Un poco, ¿no? Sí, eso al principio, pues claro, hay combinaciones que a veces es confuso y difícil de decir la palabra. Pero bueno, ¿qué es lo especial de acá? Lo especial es que tenemos más, la regla lo que nos dice es cuando hay más de hay dos o más prefijos. En este caso tenemos 3 prefijos y entre ellos hay una hey. La hey siempre tendrá que ir pegada a la palabra original. ¿Listo? No la podemos dejar ni en la mitad ni aquí al principio. ¿Listo? Siempre tendrá que venir acá pegadita a la palabra. ¿Listo? Amparo, ¿nos puedes Sí, ayudar a señor. traducir esta palabra? Pues es algo... ¿Recuerdas que es Ahí la tenemos 2 prefijos. 3? Porque este también se Ah, incluye. ¿será que puedo decir en el árbol? No, porque no tienes la bet, que sería en. Primero vamos a empezar con este. ¿Qué es este como prefijo? Ay, Dios mío. ¿Recuerdas? No. La Bab es I. ¿Recuerdas? Una conexión I. Ah, Y la Lamet, ¿recuerdas qué es? no. La Lamet es para. Puede ser a o para. A o para. Entonces tenemos I para y para. La Hey, ¿te acuerdas qué es? ¿Tampoco? No. La Hey es un artículo. El, la, los, las también. Entonces tenemos acá y Entonces, ¿y para el árbol? para el árbol, ¿cierto? Ahí lo tenemos. ¿Listo? Bien. Entonces ahí tenemos esta combinación, pues ya son 3 prefijos y pues aquí se hace importante conocer la raíz de la palabra que sería etz. Entonces, voy a volver a repetir. Para el árbol. Nosotros vemos esta primera regla está aplicada en estas dos. Voy a silenciarlos un segundo. Esta primera regla la hemos aplicada a estas 2 palabras. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay 2 o más prefijos. Entonces, entre ellos está la Bab. Y siempre la Bab se va a dejar al principio de todos los prefijos que se vayan a usar. Como lo vemos en los 2, se ha dejado en el principio. ¿Listo? La segunda regla es que cuando hay más de un prefijo, entonces, si entre ellos está la hey tendrá que ir pegada a la palabra original. En este caso es etz, que significa árbol. ¿Listo? Entonces, bien, ¿alguna duda hasta acá antes de seguir a la siguiente? Sí, More, tengo una pregunta. Sí. ¿Con quién habla? En la palabra de los prefijos arriba y en el camino, ¿esa bet no lleva dagesh? La bet. ¿Por qué llevaría dagesh? Porque es un prefijo donde dice en. No. No, realmente no. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta bet, ahí no llevaría dagesh. ¿Listo? ¿Es solamente cuando va al principio, More? Sí, entonces recordemos la regla, ¿no? Si es una vegat kefat y va al principio, ¿qué sucede? Lleva el dagesh. Lleva dagesh. Correcto. Entonces ahí ya lo tenemos, ¿listo? Bien. Gracias, More, ¿Alguna una otra preguntita. pregunta? More. Sí, Gabriel. A ver, la regla está que la hey va antes de la palabra, en este caso, et. O sea, Sí. esa es la regla, siempre la hey va antes de la frase, antes de la principal. Antes de la palabra principal. Sí. En este caso es et. Correcto. Sí. Eso es lo que No sucede. cambia. No, eso siempre va a ir ahí. O sea, si entre los prefijos que se tienen que usar hay una G,
siempre tendrá que ir pegada a esa palabra etz. En este caso es etz, puede ser cualquier Sí. palabra, ¿no? Bien. Y la lamed, La lamed, entonces ya se ubican las posiciones. Dijimos, Bien. cuando va la bab, entonces la bab siempre irá de primeras. Y entonces Por el tenemos dagesh. la hey siempre tendrá que ir pegada acá. Entonces esta pues quedó ahí entre las dos. ¿Listo? Simplemente. La estructura que tiene la VAT, donde lleve Hirí, no lleva otro tipo de Nicuticudor. ¿La lamed? Sí, no, la VAT. Ah, que si puede llevar otra lamed, Sí. un necudot diferente la Un bab. Nicuticudor diferente, sí. Listo, bueno. La bab puede llevar en general dos necudot cuando es usada como prefijo. El de la U, el del surek, o el de la sheba. ¿Listo? Pero entonces esas reglas no las vamos a ver en esta clase. Gracias, More. Listo. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Sí, More, qué pena. ¿Me podría leer la última palabra? Que se me fue el internet un momento. ¿Esta de acá? Sí, More. Listo. Entonces, esta sería ul-ha-etz. Ul-ha-etz. ¿Listo? Gracias, More. Se puede decir un poco más rápido, ¿no? Yo la digo así como para poder reconocer un poquito el sonido de la hey. Ul-ha-etz. No se le entendió. Voy a repetirlo. U-l-ha-etz. ¿Listo? Un poco más despacio. ¿Bien? Listo. Entonces, ¿no hay más dudas? Les cuento que se perdieron de 2 puntos. ¿Listos? Les voy a explicar por qué se perdieron de 2 puntos. Preguntita, por favor. Señora. Si en UPDREC, una preguntita, por favor. Si en UPDREC no estuviese la ley, pues si no la BAT, Si no estuviera Yo tengo una pregunta. Espérame un segundo que Ruth está haciendo una pregunta, pero es que no se le entiende bien. Ruth, que si no estuvieran, ¿cuál? Si no dijese UPDREC, sino BDREC, entonces ahí sí llevaría Dagesh. Correcto. Sí, en ese caso sí llevaría Dagesh, porque está al principio. ¿Listo? Ah, bueno, señor. Gracias. ¿Listo? ¿Zoraida? Sí, mi pregunta es la siguiente, es ¿por qué nosotros no leímos la G? ¿La qué? La Acá. G. Sí, en la parte final, en el primer punto, en la primera regla. Ah, ¿por qué no leemos la E? Esa es una G, ¿sí? ¿O La ustedes half. saben? La La half sub, Pero, sí, half pero sub. sí, Ah, pero es que la half. porque lleva Sheba. Es porque lleva Sheba. ¿Listo? Bueno, aquí yo estoy cometiendo un Otra error. preguntita. Yo estoy cometiendo un error acá al leer aquí. Es Ubderech. ¿Listo? Porque esta Sheba no va al principio. Es Ubderech. Ubderech. ¿Listo? Yo estaba diciendo Vderech. Ese V sería si aquí. No, ni siquiera si lleva Dagesh. Es Ubderech. ¿Sí, Gabriel? More, dos cositas. Bueno, una era esa de la frase que estaba mal pronunciada. Sí. La otra es aquí en cuanto al ed, ¿me la puede repetir, por favor, rápida para ver cómo es el sonido? ¿Esta de acá? Correcto, sí. Ulaetz. Bien. ¿Listo? Gracias. Bien. Entonces, bien, les voy a explicar qué puntos fueron los que se perdieron. Entonces, ustedes ya saben la regla que las Begat Kefat, cuando la Begat Kefat va al principio, ¿qué sucede? A ver, alguien que me... Lleva Llevan Dagesh. el Lleva Dagesh. Dagesh. Entonces, aquí ustedes perdieron un puntico porque... Ay, perdón. No me porque fijé. esta de acá, no esta la Resh, sino la Dalet es una Begat Kefat. Miren, Ajá. estaba sin Dagesh. Ah. Pero Dalet es un Begat Kefat, tiene que llevar el Dagesh. ¿Listo? Ahí se perdieron un punto. More, otra preguntita, entonces me resalta ahí.
Sí, En este caso de Uderet, esta es Begat Kefa también, la B, la BAT. ¿la VAP? No, la Sí, VAP no creo es que Begat no, Kefa. la BET, ¿La BET? ¿sí es? Sí, Sí, pero no va al principio. Sí, la BET es pero no Begat Kefa. lleva, ¿Por qué no lleva? pero es Alguien que me Begat ayude. Kefa. ¿Por qué no lleva Dagesh? Aunque Porque va en segundo grado. no en segundo grado, segunda posición. ¿Listo? Pues correcto. Sí, es por eso que no lleva Dagesh. ¿Listo? Bien, gracias. Les voy a decir el otro puntico que se perdió. Ay, vamos a ver. Y es aquí. Esta Dalet también lleva Dagesh. ¿Por qué? ¿Lleva también? ¿Por qué? Alguien que sepa que levante la mano. Hay dos seguidas. Esa- Porque ¿Cuáles seguidas? Levanten la mano porque no los Ahora- escucho. principal. Levanten la mano. ¿Listo? ¿Alguien que quiera hablar? ¿Gabriel? sí, More, esas eran mis dudas que tenía ahí, porque son Begat Kefa las dos. Ajá. Entonces, eran mis dudas porque una nomás lleva, las tres primeras son Begat Kefa y No, esta no y es no Begat llevaba Kefat. solo una. Gabriel, Entonces esta no es Begat las Kefat. demás, Esta VAP no bueno, es Begat bueno, Kefat. las dos siguientes. Sí, Entonces no llevaban ese puntico. Entonces esa era como mi duda ahí. listo. Pero ¿sabes por qué esta lleva Dagesh? Porque va a decir en tercera posición. No, ese no es el motivo. ¿Alguien sabe? Bueno, Bien. tengo aquí a Mauricio. Sí, More, porque antes está la Dagesh. Antes está la Dagesh aquí, Sí, sí, More. pero no, esta no tiene Dagesh. No, perdón, es la Sheva, More, perdón, es la Sheva. Ah, la Sheva. Correcto. Ese es el motivo, ¿listo? ¿Por qué esta lleva Dagesh? Porque la anterior tiene Sheva. ¿Cuándo pasa eso? Con todas las que, por ejemplo, esta porque no tiene Dagesh. ¿Esta tiene que tener Dagesh? No, Mauricio. porque no es Begat Kefat. Correcto, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Esta tiene Dagesh es porque esta es Begat Kefat y dos, porque antes de ella hay una letra con Sheva. En ese caso, entonces esta llevará Dagesh. ¿Listo? Ahí More, ya lo ponemos. ¿Sí, señor? así como la B que es una de las Begat Kefat, pero como antes está la U, y como es parte, la VAB, como es parte de las Matrix Lection, tal vez es la razón para la cual precisamente la B no lleva Dagesh. Sí, correcto. También puede estar asociado un poco de eso. Dos, porque no está, en la VAB no hay Sheva. ¿Sí? Entonces, digamos que la matriz lección corta un poco esa fuerza en la siguiente letra, como sucede cuando estaba al principio. O sea, aquí está, aunque vaya al principio, hay un motivo en el que a veces no lleva Dagesh, y es cuando la palabra anterior termina en matriz lección. ¿Listo? Entonces ahí es importante reconocer las Begat Kefat, en qué posición van, no importa la posición, y qué Nekudot acompaña a la anterior. No importa que esta anterior no sea Begat Kefat, puede ser cualquier letra, pero si lleva Sheva y esta es Begat Kefat, entonces llevará el Dagesh. ¿Listo? Bien, entonces ahí hemos perdido 2 puntos para recuperar en la evaluación. No, yo les dije que les iba a poner errores, ¿se acuerdan? Bien, listo. Esos eran los 2 punticos. Bien, vamos a continuar con otra regla. Vamos a mirar esta regla. Y es el caso en el que nosotros vamos a usar 2 prefijos. Por ejemplo, vamos a usar, esta regla siempre va a tener que estar en la Heya Ayeida. ¿Listo? La Hey siempre tiene que estar implicada. Y esta Hey se puede fusionar con otros prefijos. Solo va a funcionar con 3. La Haf, la Lamet y la Bet. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? Voy a seguir explicando. La Hey, por ejemplo, vamos a agregar una Bet con, que viene con un Dagesh y una Sheva, y le vamos a sumar una Hey que viene con un Kametz. ¿Listo?
Hay palabras a veces que tienen esta estructura. Entonces, en vez de escribir estas dos, hay una forma resumida o se fusionan estas dos y queda la bet con un camets. ¿Listo? ¿Qué es lo que quieren decir acá? ¿Qué tipo de palabra están tratando de formar acá? ¿Alguien sabe? Para la, No. En la, Correcto. en En, la, Beja, diría beja o bea. sí, A mí en eso la. me confunde. En la. Vamos a alzar la mano porque es que como todos participamos al tiempo, no se escucha raro, ¿vale? Entonces, Mauricio, sí, More, rectificando ahí, se podría hacer en la, correcto, aquí sería en la. Digamos que aquí hay una palabra en femenino, singular. Entonces ahí sería en la. Entonces, una forma resumida de decir en la es solamente poniendo la bet, pero la ponemos con camets. ¿Listo? Hay otra manera también, puede ser la misma hey, la misma bet, pero la hey ya vas con una pataj. Aquí puede significar en este caso lo mismo, en la. ¿Listo? Entonces, esto va a ser resumido como una bet con una pataj. Y lo mismo cuando viene con un sere. Entonces irá la bet más la hey con un sere, quedará la bet con el sere. ¿Listo? Las tres significan en la. Las tres, ¿listo? Solamente que, pues, debido a que algunas ocasiones la hey puede tomar alguna de estas nekudot, entonces se fusiona para formar estas estructuras que ven aquí. Cosa similar va a suceder con la lamet, ¿listo? Entonces, por ejemplo, la lamet, lo mismo, la hey puede tener estas tres estructuras con la kamet, la pataj o la sere. Entonces, si necesitamos combinar la lamet con la hey, entonces se fusionará para formar una lamet con una kametz. ¿Listo? Alguien que sepa qué significará, qué están tratando de estructurar acá en español, qué pueden tratar de formar, qué palabras están tratando de formar. Para la, Sí. Para, la lamet es la. para y la. ¿Listo? Para, la. Las tres Un significan... punto. 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 No, yo les diría que si encontraban algún error, si encuentran Pero algún yo error, pegué. entonces les voy a dar punto, ¿listo? Entonces, esta forma resumida va a ser, de estas tres significan lo mismo, para la. Solamente pues que se forman con la kamet, la pataj y la sere, porque la hey tiene esas combinaciones, ¿listo? Y por último tenemos que la hey también puede sucederle lo mismo, pero con la haf o kaf, ¿listo? Entonces, lo mismo, voy a silenciarlos, alguien que levante la mano, recuerden siempre levantar la mano para participar, ¿listo? Entonces, alguien que me diga qué estructura estaban tratando de formar acá. Jairo. Ahí lo que están diciendo es dentro de la o con la, No. en la. No, en es esta de acá, ¿listo? Voy a darle la oportunidad a Mauricio. Mauricio, ¿qué puedes decir? como la, Como la, o según la, ¿listo? Porque es que la have se usa para hacer comparaciones o semejanzas a alguna cosa. Entonces, por eso significa como, según, semejante a tal cosa, ¿listo? ¿Puede ser también igual a? No, no porque no es lo mismo, solamente es una semejanza, ¿listo? Es tratando de asimilar a algo, ¿sí? Porque yo puedo decir como un perro, pero no es un perro, ¿listo? No es igual al perro, es como un perro. Está actuando como si fuera un perro, digámoslo así, pero no es un perro, ¿no? Entonces, bien, hasta ahí entonces tendríamos lo mismo. Estas tres significan lo mismo. Entonces, según eso, entonces solamente va a cambiar la nekudot. Aquí está la kames, la pataj y la segol, perdón, porque la hey tiene estas tres formas de trabajar. ¿Listo? Vamos a hacer entonces unos ejemplos. Muy bien. Gabriel, ¿alguna duda? Gracias, Boré. La primera es en la. ¿Cómo dijiste? La primera es en la.
Sí, en la. Ah, bien, En gracias. la. Muy bien. Listo, Jairo. ¿Alguna duda? Sí, More. Sí, por ejemplo, en el primer cuadro que está a la izquierda, ¿sí? Aquí en la B, así como está la conjunción de la vela más la hey, si le agregáramos una lamet, ¿perdería ese dagues o lo sostiene? ¿La bet? Sí, si colocáramos una lamet antes de la bet, ¿ese dagues permanece o desaparece? Listo, entonces habría que ver el sentido de lo que vamos a decir, ¿listo? Porque, por ejemplo, si pusiéramos una lamet, significaría para en la, para en la. Entonces, digamos que ahí, digamos, ya no tendría sentido lo que estaríamos diciendo. O hacia adentro de la, Eh, en la, hacia adentro, la. No, realmente, digamos, ahí todavía no me da sentido. No sé de pronto en qué contexto podríamos usarlo. Pero bueno, digamos que de pronto se pueda usar. Digamos que hay otro prefijo adicional a esto. Se podría poner otro prefijo como la have, digamos como la have, la caf o la have, como en la casa, podríamos decir. Entonces, al igual podríamos dejar la have antes de la bet y seguir haciendo esta contracción. De igual manera, si vemos, si cambiamos el orden y dejamos la have y luego la hey, o sea, primero la bet, la have y la hey todavía aplica, porque podríamos poner la bet aquí y la have. Y luego bueno, la hey ya se fusiona acá. Como venga a ver si hay algún sentido ahí. No, el mejor sentido sería poner la have primero. Como en la casa, digamos si queremos decir eso. ¿Listo? Sí, si ponemos pero este la prefijo, pregunta podría es si aplicar. conserva el dagues. El dagues, ¿verdad? El dagues ya se pierde. El dagues ya se pierde porque es una vegat que fat y ya no está al principio. ¿Listo? Gracias, More. Listo, bien. Bien, entonces vamos a hacer unos ejercicios para como entender un poquito mejor esto. Y vamos a ver esta palabra que está aquí. Alguien ayúdeme, porfa, a leerla. Mauricio. Mishpat, More. Mishpat, correcto. ¿Tienes idea de qué podrá significar Mishpat? Ahí sería como leyes más. Bueno, Mishpat significa congregación. ¿Listo? Perdón. Tranquilo. Sí, ahí, entonces, eso sería lo que significaría Mishpat, significaría congregación. Vamos a ver si aquí tenemos aquí está la traducción, congregación. Pero entonces, antes de Mishpat le vamos a meter encontramos una bet que tiene un dagesh y tiene una patah. ¿Listo? Le voy a preguntar a alguien, Dani, ¿qué significa? ¿Podrías ayudarme a leerla y a decirme qué significa? Profe, ¿Sí? y estoy, no sé si es que se me escucha bien, buenas noches. Bien, ya te escucho. Ok, la pregunta, no sé si es que me podría, por favor, repetir. ¿Cómo la? Sí, la pregunta, si tú me ayudas a leer esto y a ayudarme a tener el significado. Ok, veamos. Ahí voy con esto. Creo que estoy avanzando poco a poco. A ver, me dice... Vamishe. Sí, Vamishe. Cat. Listo, entonces, te voy a recordar la regla de la Sheva. Cuando no al principio, suena sin la E.
¿Listo? Entonces sería bamish. 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 ¿Y esta qué letra es? A ver, ahí me estoy confundiendo. Sí, ¿qué letra sería? ¿Cuál crees que es? Esa es una, no es la K, es la P. La P, muy bien. Ajá. Listo, vuélvelo a leer completo. Ok. Bamish Pat. Correcto, Bamishpat. ¿Qué puede significar Bamishpat? Bueno, ahí veo que hay un prefijo, creo. Recuerda lo que explicamos aquí, ¿no? La bet más la hey queda de esta estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué traduce esta bet? Como prefijo. Qué memoria. Acabo de explicar. Listo, te voy a explicar, tranquila. Por ¿Qué favor. significa la bet como prefijo? ¿Recuerdas? A ver. No sé si era en. En, correcto. Y la hey, Ese era un artículo. exacto. ¿En Un la? artículo. En la. Y entonces, ¿esto qué traducirá? En la. En la. Listo, ya lo tenemos. Ahora aquí. Ok. ¿Qué? Ahora es en la congregación. Correcto. Ahí lo tenemos, en la congregación. Muy bien, Dani. Eso es. Entonces, eso es lo que digo. Tenemos que seguir enviando ejercicios porque, pues, a veces pasa una semana o pasan unos días y se nos olvidan hasta los prefijos, si esta era una pataj, si esto era una kamets, si esto era una cere o una segol, cuál era de todas, ¿cierto? Todo eso tenemos que ejercitarnos. ¿Listo? Bien. Vamos con el otro ejemplo. Le voy a pedir el favor, a ver. Vamos a pedirle el favor a alguien. Perdón, More, ¿Sí, Helen? es que me quedó una pequeña duda. Sí, señora. Es que bet significa en y mishpat es congregación. Esa la se asume porque no está la del artículo, que es la hey. Sí, no está la hey. ¿Por qué no Pues está se la hey? asume. ¿Alguien que me ayude a responder esa pregunta? ¿Por qué no está la hey? Ahí está la fórmula. ¿Por qué? La suma de los Porque dos ya está. prefijos. Ah, por lo de arriba, por lo de ya la vi, More, por la No. segunda. Sí, correcto, acá está. Ya la vi, gracias. Acá está. Por eso. Porque se Sí, fusionan. ¿Sí? Esto es como una sí. fusión. Se combinan y termina creándose esta va. ¿Listo? Ok, sí, no la había visto, gracias. Bien. Listo. Sí, More, usted dirá que yo sueño mucho con la Dagesh, pero ¿hay alguna regla que limite el número de Dagesh en una palabra? Por ejemplo, esa que tiene 3 en la congregación. No hay problema. Pueden haber más de una acentuación. ¿Listo? More, ¿Sí? levanto la mano, me parece que hay un error, algo así se dice, porque la sign la que es letra de tercera, creo que era sign el nombre, tiene una Dagesh. No, en la que está la primera, la del centro, la primera. ¿Aquí? La Sadi, la de arriba, la Sadi, lleva un Dagesh, Sí, ¿qué pasa? que creo que esa no lleva Dagesh, ¿Por qué? porque no es una Begat Kefat y creo que esas no llevan Dagesh. Me parece, no sé si estoy equivocada. Listo, voy a hacer la pregunta. ¿Las que no son Begat Kefat nunca tienen Dagesh? Sí, puede llevar Dagesh. Sí, ¿cierto? Esta no es Begat Kefat. Entonces puede llevar Dagesh. No, sí puede. Un Dagesh fuerte. Sí, en este Dagesh caso es un forte. Dagesh forte. Ok. Entonces me acaba de aclarar algo. Perfecto. De sí puede llevar, aunque no sea Begat Kefat, sí puede llevar Dagesh. Claro. Y si lleva Dagesh. Mira, Y eso si lo acabo de lleva... aprender. Le da fuerza a la letra, ¿no? Sí. Ok, Ahora, perfecto. bien. No lo sabía, más bien que dicha que me equivoqué entonces para aclararlo yo. Gracias. Varios me dijeron eso en el examen. No, que esta no lleva Sheva. Que esto no lleva Dagesh, perdón. Pero no, realmente puede llevar Dagesh porque
Si lleva dagesh y no es begat kefat, quiere decir que esto es un dagesh forte. ¿Listo? Perfecto. Bien. Listo. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, esta otra palabra es el segundo ejemplo que quiero tomar. Y le voy a pedir el favor. Hay alguien que está como... Bueno, Marlene. Marlene, ¿me ayudarías a leerla? Sería, le leo la, ¿qué leo, profe? Perdón, es que estaba entretenida en algo. Tranquila, esta palabra. ¿Cuál? Esta que está aquí. ¿Bamishpat? No, esa que o está Mishpat. que estoy encerrando. Ah, ya, profe, ya. Sería Menashe, Menaseja, Menaseja. Listo, hay una regla que cuando al final hay una het y viene acompañada de un pataj, primero se lee la vocal. Solo sucede Menatseach. seaj, Ah, menatseach. ya. Menatseach. Entonces, menatseach significa director, director. Ahora le voy a preguntar a Ruth si me ayudas a leerla y me ayudas a decir qué traduce. Dice, ¿cuál? ¿La segunda? Claro, sí, sí señora. La pnaseach. ¿Nuevamente? La pnaseach. Listo. Esta la estás pronunciando como una P. No, lap, con M, lap. La pnaseach. Lam. ¿Bien? Lam, lam, La lam. pnaseach. Sí, correcto. Dice para el director. Muy bien. Para el director. Correcto. Y eso se encuentra en muchos salmos, ¿no? Que dice para el director del canto, Salmo de David. ¿Listo? Entonces, por eso acá dice para el director, porque la lamet es una fusión entre la lamet y la hey. ¿Listo? Para el director. ¿Bien? Muy bien. Ahora le voy a preguntar a Cristian. Cristian, ayúdame a leer esta palabra. Hola, perdón. ¿Cómo estás? Bien, Me bien. conecté tarde. Decime, márcame de vuelta. Listo, esta palabra, ¿me ayudas a leerla? Y esa es una tzadi. Mot. Mods. Ahora esta. Kamot. Listo, ¿por qué significa como la cascarilla? Esta de acá. Por el prefijo. Por la kaf. Por la jaf. K. En Jaf, este caso sería la jaf K. o kaf. Bueno, en este caso es kaf. Listo, bien. Listo. Entonces, sí, correcto. La kaf viene con una pataj, es la fusión entre estas dos, la kaf y la hey. Como la cascarilla. Muy bien, Cristian. Excelente. Entonces, Dale. ahí ya tenemos estas reglas. Esto empieza a complicar un poco más el tema de los prefijos, ¿verdad? Porque ya empezamos a saber cómo poner, o si queremos, por ejemplo, porque una lamet viene con la pataj. Si la quiero poner con pataj, o si la pongo con sheva, ¿será que cambia si la pongo una sheva a una lamet? ¿Y qué cambia? Digamos, si yo aquí pongo esta primera, alguien que alce la mano y me diga, ¿qué pasa si yo cambio la bet, en vez de la pataj, digo, no, pongamos cualquiera, y ponemos la sheva? ¿Qué pasa? Sonaría la E. Sería B. Sí, ¿qué más cambia? Ya no diría en la, sino en, no más. Exacto. En congregación. En una congregación cualquiera. Sí. Entonces, cuando no tiene la hey, estamos hablando de una. Entonces nosotros podemos traducir así, en una. En vez de decir en la, podemos decir en una, porque ese una está diciendo que ya no es la que queremos hablar, porque no es esa, sino es cualquiera. Entonces decimos una. ¿Listos? Lo mismo acá. Si ponemos lemnatzeach, entonces significará para algún, es como, qué pena con ustedes, es como decir para algún director, algo así, o para un director.
Por ejemplo, cuando decimos, para un director es importante tener en cuenta las entonaciones, ¿cierto? Es algo en general, estamos incluyendo a todos los directores. Pero cuando decimos para el director, estamos diciendo para ese en específico, es importante las entonaciones bajas. ¿Listo? Que es un estilo, puede ser un estilo de la música, que solamente le interesan las entonaciones básicas. Pero a todos, indistintamente del estilo musical, para todos los directores es importante las entonaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido se vuelve importante el mensaje, cómo lo vamos a estructurar, ¿sí? Eso es importante. Por eso es importante saber si lleva una Sheva, una Pataj, una Segol o una Kametz, ¿listo? Eso va a ser muy importante y eso va a ser muy importante seguro en una evaluación, ¿cierto? Moreno, no entiendo, perdóname, pero no entiendo, por ejemplo, por qué siempre utilizaste patá en vez, patá, sí, patá en vez de, por ejemplo, Kametz. Sí, bueno, estos ejemplos son sacados del Salmo 1 y del Salmo 2, ¿sí? Entonces, es porque según el orden, la Hei tiene otras reglas. La Hei tiene otras reglas para saber si va con Kametz, Pataj o Segol. Y en este caso, en estas palabras, la regla de la Hei iba con la Pataj. Listo. Bueno. Entonces, sí, claro, casualmente todas estas empezaron con la Pataj, pero porque la Hei, pues por eso tiene tres opciones, entre esas tres está la Pataj. En estas palabras, pues coincidía que se debía usar esa, ¿listo? Bien, en ese sentido, entonces, las reglas que vamos a ver de la Hei van a ser las mismas reglas que vamos a usar para la Bet, la Met y la Haf y la Kaf, ¿listo? Eso por otro lado. Bien, tranquilo. Entonces, una clave para que ustedes se puedan aprender, porque como hay, ¿cuántos prefijos hay? Hay 6. Entonces la Hei, de pronto ustedes mañana se les puede olvidar la Hei con cuáles son los prefijos que se pueden fusionar. Ustedes pueden acordarse por la palabra que, le, b, como la B. Kelep. ¿Qué es Kelep? ¿Alguien sabe? Yo. Samuel. Perro. Perro. Perro, wow. Perro. Entonces, Punto para mí. si se les olvida con cuáles se puede fusionar la Hei, acuérdense de la palabra Kelep. Porque en la palabra Kelep están las 3 letras con las que se puede fusionar la Hei. ¿Listo? Es una buena forma, una bonita forma de acordarnos. ¿Bien? Entonces, la regla de la Heida, que está junto con los prefijos Haf, Lamet, Bet, Kelep, tienen unas excepciones. ¿Listo? Esto se puede hacer, pero hay unas excepciones en las que ya no podemos fusionarlas, sino que toca dejarlas separadas. ¿Listo? ¿En qué excepciones? Una, en el hebreo existen unas expresiones en las que la palabra significa algo, una expresión del presente. ¿Qué significa Yom? Alguien que levante su mano, me diga, Yom significa esto. Cristian. Día. Día, muy bien. Día o tiempo, sí. Exacto, pero si yo le agrego la Hei, que esas reglas las vamos a ver en la próxima clase, porque al agregarle la Hei, ¿qué significa Hayom? El día de hoy sería. Hoy. ¿Por qué? Porque la Hei acá está diciendo el hoy. El hoy es el día, perdón. Está diciendo el día. El día en este sentido, o en esta expresión, está significando hoy. El día Hoy, es sí. hoy. Entonces, en el contexto hebreo, el día más importante es hoy. ¿Listo? Eso es. Y aquí hay otro ejemplo, la palabra se es este. ¿Listo? Pero acá dice hase, como el este momento, como decir, este momento es el importante.
¿Listo? Bien. Entonces, tenemos estas dos, son dos ejemplos de dos expresiones del presente. Está diciendo hoy, aunque yom es día, pero hayom es hoy. Se es este y hase es específicamente este momento, el este. Este momento es el importante. ¿Listo? Bien. Hay una segunda regla, una segunda excepción, aquí se me olvidó ponerle el 2, pero la segunda excepción es cuando estamos hablando de la lamed. Lo que pasa es que la lamed, cuando va unida en los verbos, puede estar conjugando un verbo en infinitivo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta palabra ose significa, está en pasado, esta palabra está en pasado, significa hizo. Esta palabra significa hizo, el verbo hacer en pasado, hizo. Pero si yo la quiero conjugar, ¿cómo se conjuga en infinitivo esta palabra hizo? Alguien que me ayude. Haciendo. No, hacer. Haredir. Correcto. Todo lo que termina en ar, er, i, o, u, entonces está una conjugación en infinitivo, hacer. Para lograr ese infinitivo es que los verbos empiezan con lamed. ¿Listo? Por eso es que muchos verbos ustedes aún en los diccionarios los van a encontrar con lamed, porque en el diccionario están conjugados en forma infinitiva. Y esta es la forma infinitiva del verbo hizo. En este caso será la azot. ¿Listo? La azot. ¿Bien? Entonces acá tenemos esta excepción, miren que tenemos la lamed con un pataj y ustedes podrían pensar que esto significa para el hacer, o podríamos creer que estamos aún en pasado, para el hizo o para la hizo, ¿sí? Entonces no, eso sería un error, esto no es una combinación de la lamed con la hei, simplemente la lamed se está usando para conjugar en infinitivo el verbo. ¿Listo? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. No siempre cuando la lamed esté con la pataj, kametz o la segol, va a querer decir que esto es para la, como vimos hace un momento, en esta regla de acá. Para él, en este caso. No siempre. ¿En qué casos no ocurre? En verbos conjugados en infinitivo. ¿Listo? En ese sentido, entonces, no vamos a... Simplemente este está ayudando a decir que está diciendo hacer. ¿Listo? More, y entonces ahí tocaría aprenderse las palabras. No, Claro. No hay una forma de identificarlo. Hay que aprendernos los verbos. ¿Listo? Ok. Entonces, por ejemplo, para las personas que tienen la posibilidad, pues en el día de Shabbat nos conectamos por todos estos temas de la pandemia. En el Shabbat hacemos ejercicios de lectura y ahí es muy bueno porque aprendemos muchas palabras nuevas. ¿Listo? Entonces, de hecho, ¿por qué les hablo de esto? Porque para poder aprender muchas palabras hay que leer. ¿Listo? Entonces, un buen ejercicio es que diariamente, pues, ustedes tomen el hábito de leer. ¿Listo? Por lo menos un versículo de la Torá, de un salmo, lo que deseen. ¿Listo? Entonces, bien, nosotros More, ¿me puedes hacer un hasta este favor? momento, sí, Zoraida. ¿Me puedes repetir la forma, la fonética de hacer? La sot. Ok. ¿Listo? Muchas gracias, More. Bien, entonces, bueno, bien, hasta aquí vamos a dejar la clase el día de hoy. Hay más reglas gramaticales, pero estas son las que vamos a ver en este día. La próxima clase vamos a ver los de la BED y vamos a continuar con algunas reglas que estamos viendo de la HEI. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces, Laila Top, que tengan un buen descanso. Hoy estamos en el día... Toda Rabá, More. Estamos en día... Shalom, toda más Rabá. Ay, no. Vale. Toda Rabá, descanso para todos. Toda Rabá para todos. Hola, Laila.